Buenos días. Estamos aquí para dirigirnos a los alumnos de cuarto de secundaria de la IEP Johannes Kepler de Tomar. El tema de hoy día es textos discontinuos. ¿Qué es un texto discontinuo? Un texto que no tiene demasiado escrito, ¿no? Que más tiene gráficas que son interpretativas. Es decir, que tú tienes que inferir mucha información. A ver, tenemos ahí en el texto, en el siguiente texto, porque el texto número uno es continuo, ¿no? Está todo escrito, explicado, habla de los plásticos, ¿ya? Vamos a centrarnos en el texto discontinuo, que es el que no te da tanta información aparentemente, ¿no? Aparentemente. Dice, percepciones, es decir, cómo tú ves la corrupción en el Perú en el año 2013. Ha sido encuestado, han sido 1.202 entrevistados y les han preguntado, ¿no? ¿En dónde crees que hay más corrupción? Le han dicho. Entonces, ahí han respondido en los años del 2012 y del 2013 y parece, no. Y es que el Congreso de la República se lleva pues el premio a los más corruptos, ¿verdad? Entonces, yo ahí, ya viendo ese cuadro, puedo deducir o puedo inferir algo. Congreso de la República, entonces definitivamente la política está mal. Estoy deduciendo porque sabemos que el Congreso postula mucha gente que se mete en política, no hay muchos profesionales, ¿no? No hay abogados, no hay ingenieros, de repente por ahí algunos que otros, pero más se dan a notar por los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, Congreso de la República, 55% dice la gente que hay, o sea, que el Congreso, que la mitad del Congreso es corrupto, o un poquito más de la mitad, 55%, en el año 2013. Lima dice que el 55% y los demás departamentos dicen que dice Lima, 55%, interior, 56%, ¿no? En el interior del país, ¿no? Dicen que hay un poco más de corrupción, ¿no? 1% más, no es mucha la diferencia. La Policía Nacional está como segundo lugar, está en segundo lugar con 53% y 52% en el 2012. Y el Poder Judicial con 49%. O sea, esos tres organismos los tenemos mal vistos. La gente los tiene mal vistos. Entonces ha dado han dado una cifra muy elevada en cuanto a la corrupción. Podemos decir que la política, porque Congreso de la República y Poder Judicial siempre lo relacionamos con política. Muy bien, entonces la primera pregunta es literal, es decir, está ahí. Dice, la corrupción en el Perú durante el 2013, ¿en qué instituciones refleja con mayor porcentaje? Ahí no hay ningún problema, puedes ver el cuadro y responder la pregunta sin ningún problema. Pero en la número 2 hay una pregunta inferencial, porque hay mucha letra y yo no veo ninguna letra ahí. Ahora vamos a leer las alternativas. Dice, sobre los gobiernos regionales. A ver, gobierno regional dice 24% de corrupción. Es decir, y en el 2012 20%. Es decir, que ha aumentado un 4% que no es considerable, ¿sí? Porque 2%, 3% en corrupción es considerable. La cosa es que aumentó, ¿ya? Aumentó. Y dice, ¿qué podemos afirmar? La corrupción en el interior es menor. A ver, en el interior dice 31, no, el 31 mayor. La A no podemos afirmar. La B, no existe mucha diferencia en corrupción entre los gobiernos regionales de Lima y del interior. Sí, sí existe mucha diferencia, 16% y 31%, es casi la mitad. La C, eso es falso, ¿no? C, en el interior del Perú la corrupción ha alcanzado casi el doble del porcentaje que en Lima. Ajá, en el interior casi es el doble, sí, porque 31 es casi el doble de 16. Dice, en el interior del Perú la corrupción ha alcanzado casi el doble en porcentaje que en Lima, eso sí es verdadero. Entonces eso también es algo que está ahí, ¿no? Que se puede deducir fácilmente. Sería la C, ¿no? La C. Ahora, la número 4, por ejemplo, te dice, la corrupción en el Perú se ve en gran porcentaje en el ámbito, ¿en qué ámbito? Social, judicial, militar, privado, político.
Eso no está en el texto, pero tú lo deduces porque dicen la gente que el Congreso de la República está lleno de corrupción y el Poder Judicial también. ¿Cómo lo relacionas? ¿Con qué lo relacionas? Con la política, ¿no? La Policía Nacional también, ¿no? También, todos están inmiscuidos en política. Y la 5. ¿Se podría decir que las empresas privadas presentan menos corrupción? Porque esta pregunta sí es un poquito más complicada. Dice, ¿por qué las empresas privadas están al último? 7%. ¿Por qué no hay corrupción ahí? Entonces hay mejores manejos. Tú deduces, ¿no? Hay mejores manejos, hay mejores personas, hay más fiscalización. Es decir, pones todo lo bueno ahí porque tiene un mínimo de porcentaje de corrupción, sin que te lo diga. Tú simplemente lo imaginas, lo deduces. ¿Depende del sector político peruano? No depende del sector político, porque si dependieran del sector político también estuvieran embarradas. Siempre actúan con todo lo que requiere la ley, no lo dice en el texto, así que no la puedes marcar. No hay injerencia política en sus manejos, eso sí se puede deducir, porque si hubiera injerencia, o sea, si hubiera entrometimiento de la parte política, lo más probable es que se embarren o que también sean corruptos. Entonces la C es una deducción muy lógica, muy atinada, ¿no? La más cercana. ¿Siempre rechazan las coimas? No dice, no se sabe. ¿Son estables en su economía? Tampoco. Entonces, la alternativa C es la más cercana en cuanto a todo el texto, porque hemos hablado más que todo de política, ¿verdad? ¿Por qué hemos hablado de política, profesor? Porque son los primeros en la lista, pues. Son los más corruptos según Lima y los demás departamentos. Y así, tienes que, ¿no? Aprender a deducir, a explayarte un poco más, a pensar en los porqués de por qué la gente vota así, por qué pensamos así. Entonces, la inferencia es algo que, se, que abre tus pensamientos, ¿no? Que te dice, ¿por qué? Y tú te respondes por esto, por esto, por esto. O podría ser por esto, por esto. Muy bien. Entonces, los textos discontinuos son así, son para deducir. ¿Ya? Hay preguntas que también están ahí, ¿no? Simplemente con mirar los datos ya puedes obtener respuestas. Listo, eso es toda la explicación de hoy día. Tienen ejercicios para desarrollar y también un texto continuo que es muy sencillo. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Tenemos este video de Zoom y cualquier pregunta a mi WhatsApp. Nos vemos, chicos. Cuídense. Ay, no puedo hablar mucho por mis brackets. ¿Sí?